Hoy en Radio Resultados. Para dialogar sobre la reforma judicial está el Parlamento abierto. Responde Claudia Sheinbaum a la ministra presidenta Norma Piña. Celebra el presidente López Obrador que México se encuentre entre los países de la OCDE que más confían en su gobierno. Claudia Sheinbaum anunció la creación de un nuevo organismo para la coordinación entre el gobierno y el sector privado. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 10 de julio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este miércoles que México está en el tercer lugar entre países que más confían en su gobierno. Esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Acaba de salir ayer una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México, vamos a presumir, tiene tercer lugar, y están todos los países. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Al ser cuestionado sobre las instituciones, organismos y dependencias que han desaparecido o se han transformado durante su sexenio, el mandatario se refirió a Notimex. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí, es importante tener una agencia del gobierno. López Obrador destacó el rediseño de la administración pública que se empezó a implementar al inicio de su gobierno, pues ahora se apoya a la gente a través de entregas directas y sin intermediarios. Pues yo pienso que en general funcionó la estrategia. Tiene algunos lineamientos básicos, ¿no? Todo lo relacionado con la administración. Desde luego, lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental, esa fue la clave. Eso fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo. Nacional. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este martes a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sobre el llamado que hizo para reunirse con ella y con el presidente López Obrador para hablar de la reforma al Poder Judicial. El diálogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial. Ya hubo este diálogo. Entonces, esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. Al participar en el foro sobre la reforma al Poder Judicial organizado por la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, la senadora del PAN, ex candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero rechazó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación.
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no intervendrá en el proceso interno de Morena. Afirmó que tiene que haber separación entre gobierno y partido. Ustedes saben que con Luisa María pues tengo, es una gran compañera, pero eso lo tiene que decidir el partido. Ya tiene que haber separación entre gobierno y partido. Nosotros no queremos regresar al partido de Estado que fue el PRI durante el siglo XX. Más tarde, Claudia Sheinbaum Pardo recibió en la Casa de Transición al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa Mariana Rodríguez para hablar sobre proyectos de infraestructura. En redes sociales, la futura presidenta y el gobernador de Nuevo León informaron de la reunión. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, señaló que le tienen sin cuidado las amenazas de Alejandro Moreno de expulsarlo del partido, ya que próximamente presentará su renuncia a la militancia en el tricolor, pero advirtió que el líder priista debe ser investigado por corrupción. En entrevista con el diario El Universal, Labastida Ochoa afirmó que las referencias a su persona y a Manlio Fabio Beltrones son con el propósito de crear un elemento de distracción. 2 lotes del medicamento Cialis para tratamiento de disfunción eréctil e hiperplasia prostática fueron falsificados y se venden de manera ilegal en el país, advirtió la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Se informó que el laboratorio fabricante Eli Lilly desconoce el origen de los lotes A913-777K y A91511-0M, los cuales tampoco comercializa, pero se les ha encontrado en sitios no autorizados. Ciudad de México. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para tipificar los transfeminicidios y castigarlos con una pena de 35 a 75 años de prisión. Sin la presencia de las y los legisladores panistas, este dictamen se avaló y será votado por el Pleno el próximo 18 de julio en un periodo extraordinario de sesiones. Este dictamen modifica diversos artículos del Código Civil, Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas. Información de los estados. La presidenta reelecta de Acapulco, Avelina López Rodríguez, reconoció que la violencia en el puerto rebasa sus facultades luego de que fueran hallados al menos 7 cadáveres durante el fin de semana en distintos puntos del puerto. En un encuentro con medios de comunicación, Avelina López afirmó que es la Fiscalía la que debe de realizar la investigación, ya que los municipios no tienen ese nivel. Agregó que se requiere que cada quien asuma lo que le toca y dejar de echarse la culpa. El Comité Ejecutivo Nacional de la Sección 22 de la CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, afirmó que la designación de Mario Delgado como secretario de Educación para el gobierno próximo es una afrenta a la lucha al magisterio, debido a que fue él un impulsor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El Comité Ejecutivo Seccional puntualizó que el magisterio de Oaxaca tiene memoria y no olvidan que fue Mario Delgado quien presentó ante el Senado la reforma de Peña Nieto. El general brigadier retirado José Rodríguez Pérez abandonó a las 17:30 horas la prisión del campo militar número 1, luego de cubrir la garantía económica de 50,000 pesos que le impuso el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, y cumplir con las condiciones para enfrentar en libertad su proceso penal por presuntos nexos con el cártel de Guerreros Unidos, y además está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante la gobernadora Tere Jiménez, directivos de la empresa MIT anunciaron un nuevo proyecto de expansión en Aguascalientes, con una inversión de $57 millones y la generación de 1,200 nuevos empleos para reforzar su división de metales. Además, la gobernadora agradeció la confianza que MIT ha depositado en Aguascalientes para invertir de nuevo en esta noble tierra. Manuel Ando Camacho, gerente de Relaciones Públicas y Administración de MIT México, dijo que esta nueva inversión se suma a los $173.5 millones y los 1,600 empleos que se anunciaron en marzo pasado para la expansión de operaciones en sus unidades de plásticos y cajas de baterías. Comentó que tales inversiones contemplan la creación de 3 nuevas plantas que se tiene previsto desarrollar entre 2024 y 2027, con lo que se busca triplicar sus ventas en México. Economía.
Luego de tener una reunión privada con la Conferencia Monetaria Internacional, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que la empresaria Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Grupo Minsa, coordinará un consejo con el sector privado. Sí, la idea es que Altagracia, que es empresaria, que nos ha ayudado, que hemos estado trabajando desde hace tiempo, ella pueda coordinar este consejo de diversos empresarios y empresarias mexicanas y también mexicanos y mexicanas principalmente, y que se coordine con el secretario de Economía, secretario de Hacienda, con las distintas autoridades del gobierno de México, que permita potenciar este desarrollo. Clima. La onda tropical número 8 avanzará sobre el centro, sur y occidente del país. Además, mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. A su vez, canales de baja presión sobre el noroeste, norte, noreste, sureste y la península de Yucatán, en interacción con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales intensas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se pronostican vientos fuertes a muy fuertes, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Radio Resultados Internacional. Al menos 29 personas, en su mayoría niños, murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque israelí contra la escuela Auda, donde se refugiaban desplazados en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Desde el sábado, Israel reconoció haber bombardeado otras 3 escuelas en ataques que dejaron al menos 20 muertos. Israel utilizó el mismo pretexto que cuando bombardearon hospitales, señalando que en las escuelas se habrían ocultado milicianos. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos informó este martes de una infernal ola de calor calificada de excepcional que está quemando el oeste de Estados Unidos. Medios locales vinculan varias muertes a las altas temperaturas y más de 130 millones de personas están en alerta roja. Decenas de localidades registraron los días más cálidos de su historia, entre ellas Las Vegas, que el domingo alcanzó 48.9 grados. En algunas regiones como California, Arizona y Oregon, durante el fin de semana se superaron los 50 grados. El cuerpo de un turista estadounidense desaparecido en 2002, luego de una avalancha, apareció momificado en el Nevado Huascarán, el más alto de Perú, con más de 6,000 metros de altura, informó la agencia oficial andina. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.